Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estén. Eh, Estamos haciendo esta prueba de grabación del Centro de Estudios sobre Patrimonio Cultural, CEPAC. En este día vamos a hablar sobre cómo fue tu primer día de trabajo en arqueología. Tenemos como invitados a Tania Alejandra García Seferino, a Omar Aguilar Sánchez y a Cuauhtémoc Reina y una servidora, Jessica Rodríguez, porque luego se me olvida presentarme. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa. Pues vamos a comenzar hablando un poco sobre las generalidades de los proyectos en los que hemos estado. Tenemos en esta ocasión un invitado especial porque su experiencia ha sido un poco diferente en el ámbito de la arqueología y ya nos contará un poco de ello. ¿Cuándo empezaste, Omar? ¿Cómo fue que te moviste hacia esa modalidad, ¿no? De la arqueología, en este caso el posgrado, los estudios de posgrado, el nombre de tu proyecto y qué es lo que hacías a grosso modo? Adelante. Hola a todos, gracias Jess por la presentación. Hola a Tania, a Cuauhtémoc y a todos los que nos escucharán en algún momento en este bello programa y proyecto que estamos comenzando. Eh, sí, mi camino ha sido un poco distinto, eh, y distinto me refiero a que personalmente he tenido un involucramiento muy cercano con mi propia herencia cultural. Cuando yo entré a la carrera, obviamente tenía muchas lagunas sobre lo que yo pretendía hacer como arqueólogo, porque la arqueología me había dado la posibilidad de estudiar el pasado, algo que me gustaba mucho, y más específicamente el pasado mesoamericano. Pero ya en la carrera definí que el pasado que yo quería no solamente estudiar, sino aprender, a asociarme con él, es con mi propio pasado cultural. No solo de la mixteca, sino el ser mixteco y lo que esto significaba. Entonces, con el paso de los años y las materias, me fui enfocando a esta parte cultural, de decir, bueno, quiero en cada oportunidad poder hablar o tener la oportunidad de tomar un tema mixteco. Y eso me fue inclinando hacia ciertos temas. Eso me fue inclinando hacia tomar una clase, por ejemplo, de códices en mi historia. Y esto que tiene, digamos, que ver con lo que ya estoy haciendo ahora, pues justamente porque el hecho de vincularme con ciertas personas de la Mixteca o enfocadas en la Mixteca, al final me dieron la oportunidad de conocer a dos personas que fueron claves en mi ida de México a Holanda. Y hablo específicamente del profesor Martin Jansen y de la maestra Davina Aurora, quienes en su momento tuve la oportunidad de conocer y que ellos se dedican al estudio de los códices, de los derechos de los pueblos indígenas, del pasado, del arte visual mesoamericano, la explicación. Y entonces, en un punto, digamos, al final de esto, me invitan a ser parte de su programa de estudios de posgrados, primero como becario. Por eso entonces puedo decir que mi primer trabajo ha sido eso, en la forma de una beca, pero para realizar una estancia de 3 meses, después de 7 meses. Y aunque específicamente yo no lo tomé como trabajo, pero sí fue una beca que me permitió vivir en ese momento allá, porque la experiencia de estar en Holanda es grata, pero bastante cara. Y con las condiciones económicas que tenemos en el país, pues es muy difícil que alguien que no tenga un salario, por decirlo arriba de 10,000 pesos mensuales o 15,000 pesos mensuales, difícilmente sobrevivirá en un país en donde te piden como salario mínimo 22,000, 24,000 pesos en ese momento, ¿no? Y eso obviamente era la primera como gran eh, la parte económica sí fue una preocupación en un inicio. Afortunadamente estuve becado, digo, 3 meses y 7 meses. Y en algún momento tal vez eh, alguien o algunas personas, como recientemente he escuchado y a lo largo de estos años, podrán decir que es una cuestión de suerte. No sé qué tanto la suerte intervenga en esto, pero cuando les estoy diciendo que inclinas hacia
porque vas haciendo. O sea, si yo no me hubiera metido en temas mixtecos, no hubiera conocido a personas con este perfil, a personas trabajando con temas de códices. Y entonces una cosa me llevó a otra y al final el trabajo de haber terminado la tesis de licenciatura también me permitió en cierto momento ya ser invitado formalmente al doctorado. Y es así como yo salté de una parte de la licenciatura a hacer el doctorado en Holanda. Y, y, ahora, después del doctorado, de haberme titulado, durante la carrera y durante el doctorado sobre todo, vi muchos proyectos muy interesantes, tanto en México como en el extranjero, que me hicieron decir, esto lo podemos hacer en la Mixteca. Entonces, la parte de las humanidades digitales, la parte del involucramiento social de las comunidades, un mismo interés en los códices, entonces, cómo unimos las tres partes y las hacemos en un propio proyecto, y eso es lo que voy a iniciar ahora, ¿no? Un proyecto dedicado a la enseñanza, interpretación y divulgación de los códices a través de las humanidades digitales. Una primera experiencia fue la aplicación, pero pues bueno, ahora estamos planteando un tema ya más rudo, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo más interesante, más vinculado a las comunidades y sobre todo con una gran responsabilidad hacia los propios herederos culturales, hacia mi propia comunidad, pero también hacia la comunidad científica. Creo que yo estoy bastante comprometido, bastante, eh, con grandes esperanzas de que en realidad se concrete, vislumbro, y pues con todo el afán de poder colaborar, y obviamente CEPAC va a ser, considero, un bastón muy importante en este proyecto que estoy empezando. Oye, Mari, cuando te fuiste, ¿no sentiste miedo del idioma, por ejemplo? Sí, aquí ya les voy a estar sacando mis partes personales. No, Sí, una creo de que las se Eres el cosas único que va a hablar, Omar. no, fíjate que yo puedo admitir sin la pena de que yo me fui a Holanda sin conocer inglés. Pero eso es una cuestión muy personal y lo digo por lo siguiente. Eh, ahora mismo puedo decirles a ustedes que estoy en el lugar en el cual me puedo tomar un tiempo para pensar en qué es lo que sigue, cómo lo quiero hacer, cuándo, tal vez midiendo los tiempos. Siento más consciente de la vida, de lo que es la vida y cómo quererla vivir. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de llegar a Holanda fue simplemente una carrera o fue un paso hacia lo que yo venía haciendo. Es decir, estudié el preescolar, la primaria, el paso lógico era la secundaria, seguía el bachillerato y bueno, el bachillerato tenía que elegir una licenciatura. Y cuando estaba en la parte final de la licenciatura, me presentó la oportunidad de ir a Holanda y no lo pensé, justamente por esta parte, o mejor dicho, no pensé en las complicaciones, simplemente agarré y dije, va, lo hacemos. Y me fui, ¿no? Ya, fue un choque un poco, eh, en verdad, siendo consciente del mundo en el cual estaba yo viviendo, de un mundo en el cual eh, habían ciudades, países con un desarrollo que no se tenía en México, pero también viendo qué carencias o quizá carencias vistas desde México ellos tenían y que yo podía decir, no, somos afortunados en esto. Aprendí con los viajes, con el hecho de estar en cada lugar, justo, de ser observador y decir,
¿qué de esto me sirve a mí en la parte personal, eh, como experiencia, como modo de vida? ¿Qué de esto, lo que veo aquí, me sirve, me enriquece? ¿Qué no me enriquece? Y esto lo apliqué en todas las otras áreas. O más bien, el doctor Martin Jansen, que es mi mentor, en una ocasión él me dijo, ¿no? Cuando regresé de un congreso, él me decía, ¿qué te pareció? Y yo, en un ejercicio, en verdad, de decir qué me había parecido, eh, y pues obviamente, por la figura que es él, pues decirle, bueno, voy a, en verdad, hacer un proceso consciente, decir que aprendí, que me sirve para mi trabajo. Pues en todos estos ejercicios, en un momento él me dijo, Omar, eh, yo te aconsejo, yo te sugiero, en determinado momento, todas las lecturas que tú hagas, siempre, siempre seas consciente de qué te sirve o qué te puede servir de esto y qué no te puede servir para tu trabajo de investigación. Y esto lo apliqué, era al revés el ejemplo, era esto, de que al haberme en verdad esta idea o esta sugerencia, haberla absorbido, era entonces ir a los lugares con esa misma visión de la vida. ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? O sea, de la parte personal. Y esto fue sumamente importante porque cambió mi chip de cómo yo llegué a Holanda. Porque entonces Holanda había llegado como, pues, con la oportunidad de estudiar el doctorado, pero me enfrenté a una lengua que no entendía porque era holandés, y una lengua, bueno, o sea, eran dos lenguas, inglés y holandés, ninguna la entendía. Tuve que, cuando me preguntan cómo aprendí inglés, yo digo, pues a madrazos, y como lo decían los profesores, con sangre, porque en verdad la misma movilidad, ustedes lo comprenderán como arqueólogos, no pude tomar un curso seguido en la ENA porque teníamos prácticas, teníamos salidas, teníamos vacaciones, entonces todos los cursos que intenté tomar de inglés se fueron cortando porque obviamente no las culminaba o no los culminaba. Llegó un punto que dije, bueno, ¿para qué estoy desperdiciando mi dinero si no estoy aprendiendo de estos cursos en inglés? Pero ya cuando llegué a Holanda, pues sí, fue este choque así de brutal de no comunicación, de no entenderlos, de no comprenderlos y de que en cierto momento, pues sí, me frustré y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí si no puedo ni tan siquiera no comunicarme con lo básico? Y es ahí cuando en verdad yo mismo me pongo, como en términos autodidactas, cada noche, cada hora, revisar un libro de inglés, videos de inglés, inclusive dormirme, ¿no? Con audífonos puestos, con audios de inglés, para tratar de que mi entendimiento fuera mucho más o cada día avanzara. Y en realidad funcionó. En realidad funcionó porque poco a poco me fui aventurando a en realidad a soltarme. Que una de las cosas quizá que comprendí y que me reafirmaron o me comentaron en Holanda es que en México podemos y llegamos estúpidamente a ser muy puristas, en que queremos hablar perfectamente una lengua, porque en realidad estamos acostumbrados a hablar una lengua nada más, el español, o quienes provenimos de una comunidad originaria hablamos dos, pero en sí es muy complicado que una persona en realidad comprenda qué es aprender una lengua y que todos cometemos errores al aprender una lengua, pero no. En México se ha juzgado mucho esa parte, que si alguien está aprendiendo una lengua, se le critica por un error. Obviamente quienes hablan una lengua originaria y hablan el español, pues tendrán algunos errores ahí de sintaxis. Pero cuando alguien, por ejemplo, que habla inglés o trata de hablar inglés y lo dice mal, pues hay una burla en general. Entonces, consciente o inconscientemente, estamos traumados de que voy a decir malas cosas, de que voy a armar más isolaciones. Entonces, desde ahí hay un bloque completamente. Pero llegó un momento yo en que, pues yo, en realidad, ya no podía tenerme a cuestiones gramaticales o de estructuras o de oraciones al ir a pedir mi comida, porque era una cuestión básica de necesidad en ese momento que tenía que resolver. No una cuestión de que voy a ver si está el sujeto del predicado o el verbo, que si es esto y esto. No, o sea, yo tuve que empezar a soltarme
y empezar, pues eso, ¿no? A tratar de darme a entender a como yo podía y viceversa, ¿no? Allá, este fue, digamos, como para mí lo más complejo de aprender la lengua, de aceptar que me voy a equivocar. La premisa es eso, aprender una lengua significa que te vas a equivocar, y que te vas a equivocar mucho, pero vas a aprender. Y la diferencia también de Holanda con México es que como están tan acostumbrados allá a aprender lenguas, que no se burlan de ti. O sea, uno va, o yo iba con el miedo de que se burlaran de mí, y muchas veces me encontré como con toda la atención para verme y decirme, ah, quiere esto, o me está pidiendo esto. Y eso para mí fue muy grato porque justamente ellos crecen desde que son niños, escuchan muchas cosas en inglés y allá no está doblado, sino está subtitulado. Además, les ayuda mucho que el holandés se parece mucho al inglés. Entonces ellos desde un inicio, desde muy jóvenes, desde muy niños, ya el inglés lo van aprendiendo. Cuando llega un momento del bachillerato donde tienen que aprenderlo, ya tienen que hablarlo, realmente es mucho más sencillo. Y ellos saben, digamos, de la dificultad que es aprender una lengua, porque en realidad ellos, para manejarse en un mundo, tienen que aprender el inglés. No, el holandés saben que no es una lengua internacional, entonces aprenden el inglés. Y aparte de eso, tienen que aprender otras dos lenguas mínimamente. Entonces, con un holandés al menos que iba a una universidad, era así, hablaba el holandés, hablaba el inglés fluidamente, además podía hablar el español, el francés, italiano, ¿no? Alemán. Entonces, ellos tenían esta parte mucho más comprensiva de decir, ah, bueno, estás aprendiendo, o sea, te pongo atención, quieres decir esto. Y es ahí donde esto, aunado a la otra parte del consejo de aprender y de aprender en cada lugar que iba, me ayudó mucho. Porque entonces, más allá de juzgar actitudes, más allá de ir con estereotipos, más allá de decir, ah, no, es que esto debería que ser porque así, como yo di, de lo que estamos viviendo, o yo aprender de lo que estoy viviendo, de lo que estoy viendo, de lo que estoy comiendo, y de todo, tanto en la parte profesional como en la parte personal. Y cierro en la pregunta que me hizo Tania, de si fue complicado la lengua o tal vez también la cuestión cultural, sí, fue complicada. Pero yo inclusive allá les decía, porque también me hacen la misma pregunta allá en Holanda, que al final en cuestiones de trato, el que lo tuve no fue en Holanda, fue en la Ciudad de México. Yo, eh, hola, hola. ¿Ya me escuchan un poco mejor? Apagué mi cámara. Hola, hola. Ok, bueno, termino. Lo que el gran primer choque cultural no fue en realidad porque vine de niño y después me mudé a la ciudad de Tlaxiaco, que no es ni el tamaño de Tulancingo por tener un referente, que es muy pequeño. Llegar a la Ciudad de México, o sea, cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo sí me sorprendí con la Ciudad de México, por la cantidad de gente, por la cantidad de movimiento, pero ahora llegar a la ENA, o sea, también es otro choque, ¿verdad? El choque de todo el relajo que se vive, pero también de todo lo que se aprende, de lo que se ve, de lo que se vive, sí fue para mí una grata experiencia y puedo decir que la ENA a mí sí me permitió abrirme como persona, como profesionista, pero ampliar mi perspectiva de la vida, porque al final, estando acá, pues uno se limita a ciertas cosas, pero ya llegar a la Ciudad de México, que es un monstruo y que es una diversidad enorme y que tienes muchas cosas a tu alcance, también en la ENA, pues es en cierta manera como que tienes el cielo y el infierno ahí, ¿no? Y es cierto, ¿verdad? Cuando yo comencé de cierta manera a tratar de dejarme el cabello largo, era justo para romper estereotipos en el sentido de que muchas veces se te juzga o hay un prejuicio por cómo te ves, por el color de piel, por el lugar de donde vienes,
Pero la ENA me permitió que justamente esos prejuicios en muchas ocasiones no son una regla, sino que los prejuicios sí te enmarcan en ciertas categorías, pero la ENA sí, definitivamente para mí fue la mejor experiencia de vida que pude haber tenido y la mejor escuela en la que pude haber estudiado. Y el choque cultural sí fue llegar a la ENA, a la Ciudad de México y a la ENA, pero un choque cultural que al final a mí me nutrió bastante. Mencionaste algo ahorita casi al final de lo que nos platicaste, que fue una frase que me gustó mucho, que dijiste aprender y desaprender. Y creo que eso lo podríamos retomar para abrir como la conversación con el resto de los que estamos aquí. De, digo, eres aquí de los que está presentes, pues el único que ha estudiado un posgrado en el extranjero. Entonces, creo que el resto podríamos seguir contribuyendo a la plática bajo este último aspecto que mencionaste, ¿no? ¿Qué tanto la ENA nos cambió la forma de ver y percibir y entender el mundo? ¿Qué tanto nos hizo aprender o desaprender de esos prejuicios que ya teníamos por el lugar de donde veníamos o por el tipo de educación que habíamos tenido? ¿No? ¿Qué tanto la ENA nos cambió en ese sentido? No sé si les parezca a los demás que pudiéramos como seguir en esa línea, porque me parece interesante, ¿no? O sea, tú viviste, y es justo algo que te iba a preguntar, pero tú mismo ya lo mencionaste, de que eres alguien que ha vivido al menos 2 choques culturales en ese sentido, ¿no? De llegar de Oaxaca a la Ciudad de México, que es un cambio muy, muy drástico, y después obviamente ir al extranjero, ¿no? Que obviamente ya nos platicaste la cuestión con todo esto de las lenguas y así, pero dejándolo en términos un poquito más coloquiales para que todos podamos abordar en ese sentido, qué tanto al resto les cambió la forma de percibir o de interactuar o su propia personalidad, qué tanto nos cambió la ENA en ese sentido, qué tanto nos hizo aprender, qué tanto nos hizo desaprender de lo que ya teníamos o de lo que ya concebíamos por lo que aprendimos en la preparatoria, en la secundaria o por lo que vivimos nosotros mismos de lugar donde vengamos, ¿no? Por ejemplo, Jessica y yo, pues, bueno, yo no soy originario precisamente de Hidalgo, soy mitad hidalguense, mitad mexiquense, entonces pasé mi infancia en provincia en Hidalgo también, así que pues me sé manejar en ambos rublos, en la ciudad y en el campo, tengo familia en ambos, he vivido en ambos por varios años, así que también para mí fueron cambios no tan drásticos porque ya de muy niño había vivido en la Ciudad de México, más bien a mí fue un poco al revés, el cambio de la ciudad al campo y luego de regreso del campo a la ciudad. Entonces también viví por ahí un choque no tan fuerte, pero también me tocó vivir ese sentido. Pero más allá del lugar donde vengamos, ¿qué tanto les cambió la ENA al resto? A ver, platíquenos. ¿Qué cosa fue lo que la ENA les hizo decir? Ah, caray, como que hay otra forma de ver, hay otra forma de entender al mundo en general, no centrándonos específicamente en el aspecto académico, sino en la vida diaria. ¿Qué nos cambió la ENA? Bueno, empezaré. Pues a mí, de manera personal, sí cambió muchas formas de ver porque finalmente mi familia, por ejemplo, pues todos mis hermanos son contadores. Entonces, pues son como más cerrados un poco a muchas cuestiones, pues de la vida en general, ¿no? Entonces, cuando la primera vez que yo fui a la ENA, mi hermana me acompañó, incluso antes de que fuera todo el proceso, bueno, antes de que entrara, ¿no? A la ENA. Y yo me acuerdo que al momento de pisar así la ENA, luego en el lagartijero, pues había, no me acuerdo qué cosa ahí de sus cosas que hacen ahí, como, no, ahí no, se me fue la palabra. Bueno, había muchos grupitos ahí porque había una actividad de algo, ya no me acuerdo de qué, pero todos estaban así como vestidos raro. Por un lado, esa vez tocó que había unos señores danzantes ahí, por otro lado entrabas y luego, claro que se olía ese olor tan característico de la ENA, ¿no? Y de la marimba, y entonces cuando entré con mi hermana fue así como mi hermana, ¿estás seguro de que quieres entrar? Y yo, pues sí, ¿no? Y mi hermana, no, o sea, toda miedosa, ¿no? Pero
en ese momento entendí que novio, no quería, como adentrarme a esas cosas de ya del pino, ¿no? Y me luego al pino, a la marimba, pero digo, son cosas que al final no vives cotidianamente o que están como muy, pues muy prohibidas en tu casa para hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ya después cuando entré, yo llegaba y hablaba, llegaba a mi casa después de la escuela y hablaba con mis hermanos, y me pasó esto, y miren que no sé qué, y entonces siempre era así como de, pero, ¿y qué te pasó? ¿No te hicieron nada? ¿O estás bien? Y yo, pues sí, o sea, yo creo que eh, la ENA me enseñó a que tenía que abrir mi mente a otras cosas, que existía otra cosa más allá de solo lo que en mi casa bien o mal me pudieron enseñar porque, pues, bueno, mis papás, mi mamá es de Tlaxcala también, entonces tenía otro pensamiento al venir acá, ¿no? Y luego pude experimentar en la ENA muchas formas de cambio, ¿no? Así que, y ahora quiero que me pinten el pelo porque, no sé, lo vi con alguno de los que iba. Ahora quiero que me hagan unas rastas abajo porque se me dio la gana, ¿no? Entonces, incluso todas esas cuestiones, ¿no? Personales que finalmente experimenté, que ya después, obvio, ya agarré yo como mi camino y dije, esto no me gusta, así, pero que finalmente influyeron en que pues pudiera conocer otras cosas más allá de lo que yo estaba viendo en mi casa, ¿no? Y finalmente todo esto también repercutió en la forma, por ejemplo, que ahora yo les digo a mis sobrinos, o que quieren hacer algo, pues hazlo, ¿no? Y si mis hermanas, no, es que estás loca, ¿cómo los dejas? Pues es que si no lo hacen, ellos nunca van a tener como esa posibilidad de después decir, ah, pues lo hice y no me gustó, o lo hice y sí me gustó, ¿no? Entonces, es eso. La ENA me abrió la mente en muchas, muchas posibilidades. Muchas, muchas. Sí, fíjate que eso que cuenta Tania, a mí también me hizo recordar em, la primera vez que entré, mucha libertad. Yo lo que experimentaba allí era mucha libertad, ¿no? Mucha libertad de expresión, de ser, como que todo estaba permitido. Y al mismo tiempo para mí fue difícil porque yo ya había estudiado en una universidad pública del estado y todo, y pues el grupo de amigos con el que yo me desenvolvía, pues estaba considerado también bastante desastroso, ¿no? Y pues medio pandrosos y todo. No, no, pero la ENA tenía otro nivel, ¿no? Era otro nivel. Incluso yo me sentí un poco fuera de lugar conforme, bueno, o sea, así como llegué vestida las primeras semanas, ¿no? Porque sentía como que me veía demasiado formal para el código de etiqueta que estaba permitido o aceptado en la ENA, ¿no? Y entonces yo dije, ay, a ver, creo que desentono mucho, hasta como que parecía más, creo que algunos profesores de ciertas licenciaturas, porque tampoco de todas, ¿no? Algunos sí se mimetizaban con los mismos alumnos, entonces no sabía si eran alumno o catedrático, pero esa libertad, ese colorido, ese folclore, a mí me gustó muchísimo, ¿no? Y de cierta manera me hizo sentir que estaba en el lugar adecuado, ¿no? Como que eso necesitaba yo o eso durante mucho tiempo buscaba mi espíritu de cierta manera porque me daba la sensación que aquí podía experimentar de todo y que todo estaba permitido en un sentido de ser, ¿no? De expresión nuevamente, ¿no? O sea, no con, con tantas etiquetas, con tantos, pues con tanto juicio, ¿no? A través de tanto juicio de los que son fresas, los que tienen más dinero, los que son pobres, o sea, no, sino como que todo el mundo podía caber ahí, aunque bueno, siempre había ahí contrapunteos entre grupos, ¿no? Pero había muchos espacios para expresarse de manera que uno quisiera. Entonces a mí eso me encantó que a veces incluso llegué a pensar que era demasiado flexible en algunas cuestiones, ¿no? Como la parte académica o administrativa, esta cuestión que podías
no sé, podías estar recursando una materia muchas veces, ¿no? O guardar tus calificaciones y después tomar con otro profesor, o tomar la misma materia con todos los profesores que le estuvieran ofertando, ¿no? Eso era como, ¿es en serio? O sea, esta es una escuela así como que sí, sí venimos a estudiar o nada más es como cada quien hace y acomoda su gusto, ¿no? Yo venía de algo más estructurado, ¿no? Entonces, pues si te sacabas un 8, pues ya era el 8 y ya no tenías posibilidad de volver a cruzar esa materia, ¿no? Te amolabas. Y acá no, o sea, esta libertad también de poder aprender sobre el tema que tú quisieras, de tomar clases en otras carreras, a mí me pareció fabuloso, ¿no? Yo era muy feliz. Entonces, bueno, igual yo sé que suena eso muy ñoño, pero la verdad es que sí, era muy, muy interesante ver esa dinámica, ¿no? Y que hubiera gente de todos lados, ¿no? Gente de provincia, pero gente de la ciudad. Em, Me admiraba mucho de las personas que estando en la ciudad viajaban tanto tiempo para poder llegar a sus clases, ¿no? Y que yo siendo de fuera, pues yo lo que buscaba era la comodidad de estar lo más cerca posible. O sea, para mí era inconcebible viajar una hora, ¿no? A la escuela era así como que no, porque pues ya de donde yo iba es un lugar donde todas las distancias son cortas, entonces una hora era una locura para mí, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones o que tenías a veces que comer, hacer una sola comida durante todo el día porque pues tenías que estar en la escuela todo el tiempo. Entonces me hizo respetar mucho más, ver a la gente con un ojo más humano. Eso sí, me abrió mucho los ojos, así como dice Tania, ¿no? Como que experimentar otras cosas, sí, pero a mí me ayudó mucho a ver a todas las situaciones y las condiciones a través de un lente más humano, ¿no? Así como justificándolo de cierta manera, en lugar de solo juzgarlo y decir eso es malo o eso es bueno o eso sí lo quiero o eso no, era más tratar de entender, ¿no? Tratar de entender de dónde provenía su proceder o su conducta. Y eso me encantó de la ENA. No sé ustedes de qué otra manera los marcó la ENA. Bueno, para mí la ENA realmente fue algo, no sé, fue algo diferente también. Yo venía de la Escuela Superior de Medicina, del Poli, y pues la ENA realmente no era muy conocida. Bueno, por mi círculo de gente no era conocida para nada. Entonces, al momento de yo llegar a la ENA, la reacción fue, sí, aquí es donde quiero estar, aquí sí hay libertad. ¿Por qué? Porque, pues obviamente en la escuela de medicina tienes que traer tu uniforme, o sea, para empezar. Esa, a lo mejor también es escuela de gobierno, pero sí la disciplina era más estricta en cuanto a la etiqueta. La escuela de medicina es muchísimo más elitista y yo ya me sentía sofocada por esas etiquetas, literalmente. Entonces, al llegar a la ENA, yo sentí libertad. Fue así como, y sí puedo vestirme como se me antoje y puedo ser lo que yo quiero ser, ¿no? Puedo estudiar lo que yo quiero estudiar, puedo leer lo que yo quiero leer, puedo opinar lo que yo quiero opinar. Entonces, la ENA para mí representó libertad. También representó un gran peldaño para salir adelante, porque fueron muchas circunstancias. Llegar a la ENA fue, de cierta manera, un sacrificio. Dejé el apoyo que me estaban dando en cierto momento mis papás y fue ese reto, aceptar ese reto de terminar esa escuela y con la libertad además que representaba, ¿no? O sea, tú solito te vas impulsando a pesar de lo que ves. Sí, como decía Tania, ¿no? O sea, esas libertades extras
la marimba, o sea, todos los viernes, todos los días de fiesta de la ENA, o sea, tú eras el que medía si se podía o no, o si lo querías o no, o qué te importaba más, si realmente la fiesta o mejor te enfocabas al estudio. Y pues realmente fue maravilloso estar ahí, entrar a la ENA, conocer tanta gente. A mí también algo que me sorprendió fue la diferencia de edad entre la generación, porque era bonito ver, o sea, ni eras el más joven, ni eras el más grande, y además que no eras, bueno, o sea, por ejemplo, yo venía de otra carrera inconclusa, pero ya había mucha otra gente que ya tenía carreras completas, ¿no? Y fue así como, wow, ¿cómo le hizo? Y entonces también aprender de estas personas que ya tenían otra carrera y bueno, o sea, fue muy bueno en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque así te pegas a ellas y aprendes aún más. Y aprendes de ti mismo, de lo que puedes y de lo que no puedes. Y pues obviamente también ver la flexibilidad que tenía o tiene la ENA en cuanto a los horarios, ¿no? Porque también me topé con empezar a trabajar durante la carrera y que tuve la oportunidad, ¿no? Tanto el trabajo me dio la libertad de poder ir a la escuela como la escuela me dio ese chance de poder seguir trabajando. Entonces fueron libertades compartidas y al mismo tiempo de formación no solamente académica y de crecimiento que también no solamente fue académico, sino personal y laboral. Eso es lo que a mí la ENA me motivó y me ayudó. No, pues muy bien, vemos que hay varias formas en la que la ENA nos influyó. Yo, por ejemplo, también, igual que ustedes, pues fue el cambio de un sistema de estudios que venía yo de la Prepa 2 de la UNAM. Entonces, pues era un sistema pues mucho más escolarizado, más tradicional y pues difícilmente se podían hacer cosas como con la libertad que te daba la ENA, ¿no? Entonces para mí sí fue muy difícil el adaptarme, creo que de hecho nunca terminé de adaptarme en toda la carrera, porque al principio fue como las clases son 4 horas al día, bueno, de 4 horas son muy largas, como que sí se me hacía pesado al principio, pero más era como, es una vez a la semana, yo decía, no voy a aprender así, ¿no? No voy a aprender, me lo enseñas ahorita y de aquí a que pase una semana ya se me olvidó, yo mínimo 2 veces o 3 veces a la semana para que me acuerde más cómo eran las clases desde la secundaria o en la prepa, ¿no? Entonces, pues sí fue como ese cambio, ya después como que le agarras la onda y vas, desarrollando hasta eso la capacidad de retención de que se te quede todo durante una semana para que te acuerdes a la próxima clase. Igual como dice, ¿no? Cuando llegas y percibes ese aroma a marihuana y café, que era como percibía yo el olor de la ENA. Pero sí fue como, para mí sí fue como ese choque no tan agradable por el hecho de que decía yo, "Ah, está bien fácil sacar 10 aquí, o sea, ¿cómo es posible que nivel de carrera sea tan fácil sacar 10? Se me hizo más difícil la prepa, o sea, ¿qué clase de escuela es esta, no? No es posible que lleve mejor promedio aquí en la ENA luego que en la preparatoria, que se supone que ya es la carrera. Entonces, para mí sí fue así como el choque en ese sentido. Este, y más el ambiente, ¿no? O sea, del ambiente de la prepa 2 quienes conocen las prepas de la UNAM, pues sabrán que la prepa 2 pues le dicen la fresa 2 donde están los más frikis y ñoños de todas las 9 preparatorias, creo. Este, no los más ricos, esos están en las 6 según ¿cómo se llama? Los estándares que ponen, pero sí los más ñoños estábamos o salimos de la prepa 2 de la UNAM, ¿no? Entonces, pues sí, el cambio a la ENA, pues sí fue bastante drástico en ese sentido. Pero pues bueno, ya como que después vas adaptándote, ¿no? Como decía Jessica, esa adaptación
que tienes que, pues te ves forzado a hacer para pues seguir en la carrera. En mi caso, pues no fue tanto el cambio de campo a la ciudad, porque yo había regresado de Hidalgo a mediados de la secundaria, entonces terminé la secundaria ya aquí, hice la preparatoria ya aquí, entonces los traslados de 2 horas, 2 horas y media, el metro, el tráfico, pues ya estaba yo acostumbrado en eso. Más bien fue como el cambio de la dinámica escolar lo que a mí me pesó al principio, ¿no? De que no sentía que hubiera una estructura escolar como la que yo me esperaba que tuviera que haber en una escuela, no por lo que estaba acostumbrado, sino que había mucha más libertad, tienes que ser mucho más autodidacta. Y entonces eso fue lo que te va cambiando también porque ya no esperas a que te den todo, ¿no? Creo que esa sí fue una cosa buena que me dejó la ENA en ese sentido, de que no esperar a que te den todo, sino que tú tienes que buscar. A lo mejor en la clase te sirve para aprender que existe tal cosa, o que existe tal método, tal autor o tal teoría. Y si tú realmente quieres conocer y desarrollarte en esa disciplina, pues entonces tienes que meterte tú a profundizar y pues ya aprender por tu cuenta, gran parte, ¿no? Que eso era también como lo que se podría hacer difícil, ¿no? Y muchos creo que, o lo que percibí es que les pasaba así, ¿no? Que la ENA te daba tanta libertad que no te exigía a ver tu tarea para tal, a ver tal cosa para sí, que se dejaban y reprobaban un montón de materias en los primeros semestres porque nadie les exigía con ese nivel que a lo mejor en otras escuelas o en otros niveles estábamos acostumbrados. Y entonces pues dices, tengo una semana para hacer mi tarea y lo dejas hasta el final. Pero creo que parte de la enseñanza de la ENA, directa o indirectamente, es poder organizarte tú de forma en que seas consciente que tienes que entregar algo y lo tienes que hacer independientemente de todas las libertades que te puede dar la escuela, tienes que cumplir, ¿no? Entonces creo que fue parte importante de lo que me dejó la escuela y pues, sobre todo ese cambio drástico para mí fue en el sistema académico, en la forma en que enseñaban, en que de repente ves al profe hablando con groserías, fumando, con su café, ¿no? Como Stephen, con su cigarro todo el tiempo, o sentados en el escritorio, y dices, en la prepa, ¿cuándo un profesor se iba a sentar en el escritorio, ¿no? Entonces sí fue una dinámica que me sacó mucho de onda al principio. Y pues ya, no me puedo cambiar, Perla, lo siento, porque tú ves mi cámara, pero ellos no ven mi cámara, porque no puedo transmitir mi cámara doble vez, lo siento. Me puedo hacer más grande de esta forma, déjame ver. Así lo tenía, pero es que es más bronca estarme moviendo, ¿no? La puedo hacer así más grande. Y ya me veo yo completamente. ¿Ok? Entonces, solo tú, Perla, que estás viendo la transmisión, puedes verme a mí en persona, pero ellos no me están viendo. Ajá. Es que es la única forma en que puedo aparecer, porque si pongo mi cámara para que ellos me vean, esto se cae. No aguanta mi internet. Así que bueno, entonces eso fue lo que a mí me pasó en el cambio de preparatoria a sistema ENA. Les digo que me costó muchísimo trabajo acostumbrarme, creo que nunca llegué a adaptarme al 100% al estilo de la ENA, pero logré sobrevivir dentro de, ¿no? Y pues digamos que una de las cosas que más me hizo cambiar fue el aceptar más diversidad de personas, de distintos religiones, gustos, estratos sociales, culturas, sociedades, bueno, de otros estados, porque sí, yo venía como muy cerrado en ese sentido somos de tal escuela y estos vienen de bachilleres, estos vienen de no sé qué. Entonces aquí ves y llegas que viene gente de todo tipo de escuelas medio superior, que viene gente que ya son jubilados y no tienen nada que hacer y se ponen a estudiar, o que nunca pudieron estudiar por X razón y ya tienen 30, 40 años y es la primera vez que se dan la oportunidad de estudiar en una escuela. Entonces creo que eso sí me permitió tener una mayor capacidad de aceptación en la diversidad de personas en todos sentidos, porque la ENA finalmente capta toda esta diversidad de gente y te permite convivir, como ya mencionaron, ¿no? Con gente de diferentes edades, con gente de diferentes formas de pensar, ¿no? Que pueden ser drásticamente diferentes en toda
la escuela, tus grupos, el hecho de poder tomar clases optativas en otras licenciaturas, que también incluso nosotros mismos nos terminamos cerrando en la pura arqueología, ¿no? Y somos arqueólogos y ya los físicos son otra cosa, los sociales otra, los lingüistas por allá. Y creo que es algo que antes tenía la ENA que ya no nos tocó a nuestra generación, ese tronco común que te permitía convivir con todos antes. Ya ahorita entramos a lo que vamos directamente y al final, a pesar de que nos abra las perspectivas de la diversidad de personas, nos termina cerrando en el círculo arqueológico. Y bueno, yo creo que a todas las carreras les pasa, ¿no? Se cierran en su círculo de su licenciatura y finalmente pues terminas como que también aislándote un poquito, querámoslo o no, del resto de las disciplinas de la propia escuela. Así que bueno, esa es mi experiencia con la cuestión de la ENA. No sé si alguien quiera comentar algo más en lo que hago mi cámara más chiquita, aunque ustedes no lo ven ahí. Bueno, yo sí quiero agregar un par de cosas que acaban de decir con la vida enana. Eh, Me pareció muy interesante esta parte que dices, Cuau, del sentimiento de prepa, ¿no? Del hecho de decir, ah, no, yo salí de la prepa que tal vez es de las más reconocidas o que salen con mayor o promedio, no lo sé, ¿no? En esa parte no lo puedo comentar muy bien porque no soy egresado de ese tipo de sistemas. Pero lo que sí puedo decir es que, y eso es como también una pregunta abierta a ustedes, yo sí ingresé a la ENA por el proceso que llevé con muchas ganas. O sea, yo sí dije en su momento, ¿no? En ese momento de ingresar, que había ingresado a la mejor escuela de arqueología que había en el país. Puedo decir que sí era un gran orgullo y un gran privilegio. Por eso, en el momento de haber ingresado y de vivir todas estas experiencias, sí, yo estuve muy contento al hacerlo. Recapitulando, voy a decir que no es la mejor escuela. Ahora puedo verlo desde la otra perspectiva, desde las cosas que le hacen falta, desde lo que puede mejorar la escuela. Pero definitivamente yo sí soy un orgulloso enano, ¿no? Soy orgulloso de haber estudiado en esa escuela y justamente lo que yo aprendí ahí, pues fue desde la parte profesional hasta la parte muy, muy personal. En la parte personal fue que pues conocí a muchas personas, igual que como lo mencionan, de distintas edades, distintas procedencias, pero que en cierto momento yo vi que todos nosotros teníamos algo en común, una pasión por lo que estábamos estudiando. Por eso pregunto tal vez si ustedes también ingresaron con las mismas ganas, con el mismo orgullo de haber ingresado a la ENA. Yo sí lo hice, pero justamente, ¿no? El hecho de estar ahí a mí me hacía como querer aprovechar cada materia, cada cosa que vivía en ese momento. Y puedo decir en la parte personal dos cosas que yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero a mí una anécdota en su momento me causó mucha risa y sin menospreciar la escuela, así como Pablo dijo que era muy fácil sacar 10. En un momento mi pareja me dijo, no, me felicitó y me dijo, oye, sacaste 10. Y yo le dije que lo raro sería no sacar un 10, ¿no? Porque obviamente ella estaba en otro sistema en el cual 10 era así como wow, te mataste todo el semestre, te desvelaste, hiciste todo perfecto y tuviste 10, ¿no? En realidad era mucho más sencillo en la ENA, pero por todo lo que es la ENA, aprendes, aprendes y te vuelves, sí, justamente autodidacta, y eso, ¿no? De querer aprender por iniciativa, no porque te estén obligando a hacer las cosas. Yo creo que tienes toda la libertad del mundo para poder hacer lo que quieras, ¿no? A eso me refería cuando estaba en el cielo y en el infierno, porque al final era la decisión de uno saber hasta qué punto hacer las cosas. Y otra parte que quería compartir con ustedes, no sé si esto quepa aquí, pero quiero compartirlo, que
que cuando hablaban, por ejemplo, de las personas o de la distinción de personas fresas o no fresas y esto de las diferencias, y lo que también decía Jessica de la vestimenta, yo parecía en cierto momento que en la ENA eras más aceptado, mientras más pobre eras más aceptado. ¿No? En cada cosa que se hacía, no, pues no tengo dinero, no, pues entonces era como, era todo lo opuesto a lo que se pensaría que tú alegarías, ¿no? O por ejemplo, tal vez en otros ámbitos, que la ropa, o que el auto, o que precisamente pertenecer a un grupo social, no, yo sentía que en la ENA era, mientras más pobre, más, no te esté yendo bien en la vida, creo que eras más aceptado, eras más chévere, no sé, en esa parte a veces sentía eso, pero sí, definitivamente la ENA fue una experiencia que volvería a repetir si volviera a nacer, estoy seguro. Tienes mucha razón, Omar. Y bueno, yo también quería agregar algo. Yo siento que, por ejemplo, no disfruté la ENA como se debería o como debí de haberla disfrutado. Y bueno, que también eso es una de las razones por las cuales aún no me he titulado, que así como varios, a pesar de, bueno, más bien, los demás tenían el tiempo para hacer y deshacer en la ENA. Y a mí uno de mis obstáculos fue el trabajo. ¿Por qué? Porque mientras me decían, vámonos a la marimba, yo así de, no, tengo que trabajar, lo siento, ya me voy. O, por ejemplo, los cursos que extracurriculares o los diplomados o así, decía, híjole, es que sí quiero entrar, pero no puedo, porque me tengo que ir a trabajar. Y es que influía mucho el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque había otras personas que también trabajaban, pero no estaban a 3 horas de distancia de su trabajo. Y sí, o sea, creo que esa parte del traslado, mm, mm, pues sí, o sea, eran 3 horas, hora y media, así cuando había menos tráfico. Pero bueno, a mí en mi caso personal me afectó para decir disfruté al 100% la ENA. Yo siento que eso mermó a mí en mi vida más bien el haber podido disfrutar de mejor manera o poder haber, simplemente meterme a algún taller. O sea, había momentos en los que yo quería entrar a un taller de cartonería o entrar al laboratorio de lítica o entrar al de cerámica o así, pero no, no me daba el tiempo. Eran como muy reducido y obviamente los días que a lo mejor tenía yo libres ya no era, no, pues no se acoplaban los horarios. Entonces sí, creo yo que parte de disfrutar la ENA es darle el tiempo, porque a pesar de que vivas lejos, pero si no estás haciendo otra actividad, te puedes quedar a hacer lo que tú quieres en la ENA y la ENA te da la libertad de hacerlo, o sea, desde danza, fotografía, pintura, hasta estar en la marimba, hasta tomar cursos extra o hasta irte a otras instituciones, ¿no? O sea, antropológicas, históricas, filológicas, a restauración. O sea, a mí me encantaban los cursos que daban en la de restauración, en el ENCRIM, pero pues llegó un momento en el que nomás mis horarios ya no se acoplaban. Y pues sí, esa es parte, también es parte de vivir la ENA, porque pues obviamente había más gente que también trabajaba, ¿no? O sea, ya habíamos dicho, la diferencia de edad, eso te inculcaba, el ver cómo los otros sí se daban el tiempo, cómo tú, a lo mejor aunque querías, no podías, y cómo la ENA seguía dándote la libertad de hacer lo que tú quisieras.
Yo recordé con eso que dijeron de la ropa, que a mí me pasó que en vez de que viniera de una escuela así, pues estructurada, cuando estábamos en los primeros semestres, también yo estaba en el poli estudiando otra carrera. Pero allá, pues obviamente yo iba a la ENA en las tardes, puse mis horarios todos en la tarde para que en la mañana pudiera ir al poli. Y me acuerdo que sí, claro que te malenseña la ENA a tener tanta libertad, porque finalmente en el poli, o sea, eran clases estructuradas a las que yo llegaba y decía, es que yo quiero tomar esta optativa, no, sala puedes una. Y yo, pero ¿por qué puedo venir a esta, no? Y yo armando mis horarios allá y nunca me dejaban como a tomar más clases allá, ¿no? Y esa fue una de las razones también por las que ya no continué estudiando allá, porque yo sentía que me adaptaba o que estaba más acoplada acá en la ENA que allá, donde también te veían raro. Ahí sí era una escuela donde, pues, si no ibas bien arreglada y de tacón y ya sabes, las niñas así, eras rara, ¿no? Entonces yo luego teníamos prácticas, por ejemplo, las de que teníamos que ir así de pantalón o con las botas porque íbamos a Cuicuilco, no sé, algo así. Y yo me iba desde la mañana así vestida, ¿no? Y todos me veían así como de, ay, ¿está qué, no? Pues te veían raro. Entonces sí me sentía mal en la otra escuela que en lo de la ENA. Así que también uno se malacostumbra a veces, ¿eh? Es que una vez que pruebas la libertad ya no puedes regresar, o sea, ya no te adaptas al mundo de afuera. Y es que así yo experimenté la ENA, como, es como el laboratorio donde puedes aplicar libremente el libre albedrío, porque así es, ¿no? Está llena de oferta cultural y de oferta académica por todos lados y como dice Gaby, lo único que necesitabas era tiempo. O sea, era tiempo porque podías vivir en la escuela, básicamente, ¿no? Entonces, eso, eso para mí era fabuloso, porque si tú llegas con el hambre de conocimiento y de empaparte de cosas nuevas, pues obviamente dices, de aquí soy, ¿no? De aquí soy. Sí, siempre pedimos, sí, yo decía, es que debería haber dormitorios aquí, ¿no? Porque eso sería, haría perfecta la escuela, es lo único que le falta, que haya espacio para dormir. Pero bueno, pues siempre podías acampar afuera, ¿no? Pero, como en el caso de las inscripciones. Pero sí, para mí también fue, para mí sí fue un poco diferente en cuanto a este cambio, ¿no? De la prepa a la universidad, pues porque yo ya traía otra historia diferente. Y pienso que la disfruté como la tenía que disfrutar por el momento en el que me tocó. Si hubiera entrado 10 años antes, que era siguiendo mi ritmo de educación, o sea, recién salida de bachillerato, bueno, supongo que me habría tocado un poco más, muchísimo más de Braille, ¿no? Me habría dejado llevar por la ola, pero por la ola marimera, pero en realidad, pues la disfruté muchísimo, muchísimo. Y sí, como comentaba Omar, pues para mí también fue el haber entrado a la ENA, ¿no? Yo no tenía otra opción, era en algún momento cuando, mucho antes de que estudiara mi primer carrera, yo decía, ay, sí, me gustaría estudiar arqueología. Y cuando por fin dije, ah, bueno, sí quiero estudiar arqueología, pues voy a estudiar arqueología, era en la ENA, ¿no? No había segundas oportunidades ni otra opción ni nada. Entonces también cuando resulté pues aprobada, aprobé el examen y todo, para mí era como un sueño convertido en realidad, ¿no? Y entonces pues se fue convirtiendo también en eso, ¿no? El ir descubriendo todo lo que podías aprender y toda la gente que podías conocer y bueno, que siempre había una actividad diferente en cuanto a folclore, que a veces pues llegabas y parecía que era un tianguis de pueblo, ¿no? Podías encontrar artesanías y comida y bueno, era una locura. Entonces, era como estar en casa de cierta manera, ¿no? O sea, no sé, de una forma muy extraña, pero era, para mí fue así, ¿no? Para mí fue así porque sí reconozco que también había muchas cosas que me sacaban de onda que decía yo, bueno, es que solo puede pasar aquí, o sea, porque esto no puede pasar en otra escuela normal, ¿no? Esto solo en la ENA, ¿no? Que entrara y saliera gente que ni siquiera tenía nada que ver con la escuela, ¿no? Que se
armara de la nada un temazcal en un jardín, ¿no? Y ya veías gente danzando ahí. O sea, era todo muy, muy surrealista, ¿no? Así, creo que esa es la palabra, muy surrealista, pero eso lo hacía muy divertido. Entonces, sí, yo me divertí muchísimo. Mira que dijiste dos frases que me gustaron mucho. Una de la de ya no te adaptas afuera. Y eso es muy cierto porque yo después del primer semestre de arqueología, les digo, yo creo que nunca terminé de adaptarme al 100% a la ENA. Pero después del primer semestre dije, ay, como que no, realmente no me siento tan a gusto. Creo que mejor me voy a hacer mi pase a la UNAM porque pues, saliendo de prepa de la UNAM no hice mi pase. Digo, hago mi examen a la ENA, si no quedo, pues ya luego hago mi pase, ya no perdí nada, ¿no? Entonces hice mi pase a geografía en la UNAM y ya hice todo el procedimiento y ya fui a la UNAM. Y entonces me bastó un semestre en la ENA para darme cuenta de que no me sentía a gusto en la ENA. Me bastaron unas horas en la UNAM para darme cuenta de que ya no me sentía a gusto en la UNAM y me regresé a la ENA y ya me quedé ahí. Entonces, sí, como dices, ya no te acostumbras al mundo de afuera por el hecho de que la ENA es tan chiquita, ¿no? O sea, llegas a una escuela como la UNAM con todas las facultades ahí en CEU, en filosofía y letras, que es donde está geografía, y de repente ves un mundo tan vasto que ya no te sientes a gusto en ese tipo de ambientes, o al menos a mí me pasó, y se los digo, para mí el cambio de la prepa de la UNAM a la ENA fue muy drástico, pero al querer regresar a la UNAM y lo intenté 2 veces, ya en alguna otra ocasión que hablemos de otro tema les platicaré, y en ambas, ¿no? Me terminé regresando para acá. Entonces sí fue como te adaptas a ese pequeño mundito, esa pequeña casita que es la ENA, y le terminas agarrando cariño a ese sistema o a ese ambiente. Ahora también yo cuando decidí estudiar arqueología también no es como que fuera, mi primera opción era como la única opción. Aunque bueno, yo aquí soy creo que el más disidente de la escuela de todos los presentes, como se nota obviamente. Yo creo que fui al contrario de lo que a la mayoría les pasa, que en la carrera es, la ENA, y amo mi carrera y me apasiona mi carrera y qué bonita la escuela. Y ya que sales y ves el mundo real como profesionista trabajando, dices, no, hombre, sí tiene un montón de problemas y así. Para mí fue al revés. Yo durante toda la carrera solo le vi lo malo a la escuela, renegaba de la escuela, nunca la sentí como mi alma mater, la verdad. Y eso impidió que disfrutara al 100% la ENA, así como dice Gaby, que tampoco por cuestiones laborales y que no podía hacer cosas, pues estaba restringida. Entonces, yo como no terminé de soltar mi preparatoria durante la carrera, pues entonces durante la etapa de que estuve en la ENA, como que siempre le vi solo lo malo, entonces renegaba mucho de ella. Salgo de la carrera, ya empiezo a trabajar, de repente las frustraciones ya del trabajo ya nada que ver con lo académico, escolar, de la escuela. Digo, no, pues a ver, voy a hacer una maestría en algo que no tenga nada que ver. Y ya estando en la maestría, con los compañeros, pues también empiezan a platicar y empiezo a ver una visión distinta de la ENA. Yo empecé a disfrutar la ENA, empecé a apreciar la ENA, empecé a querer a la escuela hasta que entré a trabajar como profesor. Creo que antes no la aprecié ni la disfruté lo suficiente. Hasta ahora. Y no creo que lo hubiera podido hacer sin importar las circunstancias. Creo que para mí forzosamente ese era el camino. Verla, ver el mundo, ver a la ENA desde afuera para poder percibir lo bueno de ella. Y como todo el tiempo estuve viendo lo malo, entonces no importa qué tantas cosas malas vengan después, yo ya estaba acostumbrado a ver solo lo malo. Ahora para mí es como al revés de, estoy descubriendo lo bueno que tiene la escuela o estoy empezando a apreciar todas esas cosas que la escuela ofrece y que en su momento nunca aprecié, pero ya desde otra circunstancia, ¿no? Entonces, creo que es más difícil cuando apreciaste, quisiste y disfrutaste toda tu carrera y cuando llegas al nivel ya de profesionista, te da el choque de realidad de que, híjole, sí, las cosas están bien mal. Y cuando es al revés, de que siempre ves lo malo y de repente ya empiezas a ver lo bueno, creo que es más fácil, porque toda la vida estuviste viendo lo malo, lo que no querías, lo que no te gustaba, pero una vez que ya superas esa parte, ya empiezas a verle lo bueno, ya tienes las dos vertientes de lo que puede hacer. Ya viste lo malo mucho tiempo, ya puedes ver lo bueno también y puedes empezar a
sopesar ambas y decir, sí, la ENA te da estas oportunidades, pero sí, claro, también tiene estos grandes problemas, ¿no? Y entonces, a pesar de ellos, pues tratar de seguir haciendo lo que haces, ¿no? O seguir haciendo arqueología o lo que sea en este caso. Entonces, ese fue mi caso, creo que fue al revés de la mayoría, ¿no? De que en la carrera sí como que la desdeñaba bastante a la escuela, no porque considerara que era una escuela mala, sino porque para mi personalidad no me acomodé nunca lo suficiente estando como alumno. Entonces, ahorita ya desde otra perspectiva les digo, pues ya es otra forma en la que agradezco haber seguido ese camino porque creo que si no me hubiera intentado ir, no hubiera podido verla y apreciarla en algún momento como es ahora. Y entonces ahora sí ya tener lo que tal vez ustedes tuvieron desde el inicio, desde antes de querer entrar a la carrera, ¿no? De ese gusto o ese cariño por la escuela. Y el hecho de haber vivido ya ambas partes, no lo bueno y lo malo, pues creo que da posibilidades de apreciarla de una forma mayor. O al menos así es como yo lo siento en este momento específico de mi vida, que fue como fui pasando todo este proceso desde que entré, estuve, salí y regresé. Pues es que finalmente, ahí me voy a ir bien, pero me recuerda, por ejemplo, a lo que comentó Omar, que dice que le han hecho comentarios de qué suerte, y yo pienso que pues las cosas llegan cuando te tienen que llegar, ¿no? Y cada quien tiene el camino que tiene que recorrer en el momento que lo debe de recorrer. Entonces, pues Omar tal vez no fue tanta suerte, sino tuvo que vivir eso para poder llegar hasta donde está ahora, ¿no? Igual Cuau, ver otras circunstancias y darse cuenta que la ENA pues es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, ¿no? Ya exageré, pero, ¿no? O Jess, que también a lo mejor si le hubiera ido a la escuela, a la ENA antes, pues sí se hubiera vuelto más rebelde, ¿no? No sé, yo pienso que por eso es que cada quien tiene su momento, llega cuando debe de llegar. Pues igual vamos despidiendo, ¿no? Me parece que fue un buen cierre. Pues sí, pues creo que ya para hacer nuestra primer prueba completa, porque es la primera que completamos, el primer programa completo que logramos hacer, felicitémonos mutuamente, no se cayó el internet, no tuvimos otro tipo de problemas. Pues creo que lo podemos dejar aquí como este primer capítulo. Estuvo interesante, empezando con la perspectiva internacional de la experiencia de Omar y luego pues compartiendo nuestras experiencias personales en la escuela y la forma en que nos fue cambiando, ¿no? Entonces, pues algo más que quieran decir a manera de despedida a los demás. Bueno, pues a mí me alegra mucho haberlos conocido a todos ustedes porque realmente son personas de las cuales se puede aprender mucho y pues incluyendo este proyecto, eh, que puedes desarrollar todas tus habilidades, ¿no? O sea, no nada más el ser mm, parte de una escuela, parte de la institución, sino poder formar proyectos que van más allá y que sigan fomentando el gusto por la cultura. Sí, pues igual para despedirme, fue un gusto. Coincidí con ustedes. No, no sé si es por romanticismo, pero lo que puedo ver en nuestra generación es bastante pasión y compromiso. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en todos los que se han titulado ya. O sea, al menos, bueno, excepción de lo que Keren ya aclaró en su participación, de que por el tiempo, por el trabajo, le ha sido complicado, digamos, en este caso, tal vez la titulación, pero muchos de nosotros ya, digamos, pasamos esa prueba de la licenciatura. Digo, yo no sé cómo están las otras generaciones que nos antecedieron o que nos sucedieron,
pero sí es lo que puedo notar, ya, independientemente si nos llevamos con todos o si hacíamos equipo con todos o si nos callamos bien entre todos, yo sí veía un compromiso, ¿no? O sea, la parte de entrar a la ENA en una carrera que todos te dicen que no te ver bien, porque al final lo haces con este gusto, esta pasión, este interés, lo que sea de cada quien. Yo sí veía eso, o sea, independientemente de todo lo demás, sí veía un gran compromiso y fue muy grato pues ver que las personas compartían esto, que después tal vez no haya sido lo que uno espera, eso es otra cosa, pero en la carrera, en ese momento, en el momento que yo compartí con ustedes, puedo decir que en esa parte sí los valoro como seres humanos y como, en este caso, profesionistas, ¿no? Una de las preguntas que yo tenía al aire y que posiblemente la podamos tomar en un momento era de en qué momento ustedes se dieron cuenta que ya tenían, que ya estaban en el camino de ser arqueólogos. Para mí fue Tula, ir a Tula. Tula, sí, la ciudad de Tula, que no es Tulancingo. Que me repetía mucho, dice que aquí no es Tulancingo. Pero haber ido ahí, ya después les contaré por qué. Pero ese fue como el chip que me dijo, sí, o sea, yo ya no soy una persona normal, ¿no? Y ya tengo otros ojos y vas a campo ya con otros ojos. Al menos en esta parte, tanto de la parte profesional, de decir, sí, el campo se vuelve otra onda, pero también en la parte personal, ¿no? De cómo ves a la sociedad, de cómo la entiendes, cómo te desenvuelves en ella y cómo te hace un ser, o yo creo, un mejor ser humano. Esto es lo que yo puedo decir de la ENA y de nuestra generación particularmente. Y pues retomando ese compromiso del que habla Omar, sí coincido con que, um, pues a manera de comparación, porque bueno, lo que tenemos son nuestros colegas, me parece que la mayoría nos dedicamos de alguna u otra manera a la arqueología, ¿no? Ya sea en proyectos, en posgrados, en docencia, pero seguimos, ¿no? Como que no quitamos el dedo del renglón y me atrevería yo a decir que este proyecto que estamos iniciando y que queremos compartir es justamente eso, ¿no? Las ganas de mantenernos en este camino, de seguir en la arqueología o en la antropología a costa de cualquier cosa, ¿no? Llevar la divulgación de la cultura a más ámbitos, a más áreas y que la institucionalización no nos lo prohíba, ¿no? O sea, buscar nuestros propios espacios para seguir haciendo arqueología, para seguir practicando la arqueología, igual y bajo nuestros propios términos, ¿no? Entonces, me atrevería a decir eso, que allí con este proyecto, con este inicio de proyecto, pues eso es eh, lo que estamos proponiendo, ¿no? El seguir ese compromiso que adquirimos una vez que nos convertimos en arqueólogos, ¿no? O que aceptamos, o que nos pusimos la camiseta de antropólogos, porque pues es eso, es cambiar tu estilo de vida. Creo que de cierta manera a todos nos hizo cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Ver el mundo y a la sociedad desde otro lugar, desde otra perspectiva diferente. Y pues eso es lo que queremos hacer también aquí, ¿no? Dar esas otras formas de ver el mundo. Bueno, pues creo que es buen momento ya para despedirnos. Eh, pues agradecemos a todos los que estuvimos presentes hoy por la participación. Creo que nos quedó bastante bien. No sé si esto lo verá alguien más en algún momento, pero si así es, pues bueno, los invitamos a que sigan este proyecto que estamos iniciando, el CEPAC, que de momento iniciará como forma de podcast, como estas charlas que estamos haciendo ahorita. Y pues ya si en algún momento hacemos otra cosa, que es nuestra idea, pues ya lo iremos ahí comentando, ¿no? Así que bueno, nos veremos en el siguiente episodio, en el siguiente programa. No sabemos de qué tema será, pero esperemos que nos quede bien, ya que parece que le agarramos la onda por fin, después de varias veces practicando. Así que pues me despido de todos, espero
que estén muy bien, que podamos hacer el próximo episodio pronto. Así que bueno, pues hasta luego a todos. No sé si alguien quiera ya dar sus últimas palabras de despedida y si no, pues nos vamos.